Dos grandes periodistas, la profesora Nancy Flores y la gran Marta Olivia, nominada al Emmy en Estados Unidos, arremeten contra Loret de Mola, la oposición mexicana y los medios de comunicación corporativos. Gracias por aceptar estos minutos. Primero, antes de empezar pues con esta charla sobre Carlos Loret de Mola, nos gustaría felicitarla porque vimos que su documental colaborativo de Tráileres Trampa para Migrantes fue nominado a un premio Emmy en los Estados Unidos. Entonces, pues antes de iniciar, queríamos pues felicitar. El lenguaje y los mensajes crean realidades y me parece que en su tiempo Jacobo Saludowski, luego López Dóriga, hablo de la gente que ha estado en Televisa y que después siguió su misma trayectoria y ahora Loret de Mola, pues son bastante congruentes con su trayectoria de mentiras, de tergiversación, de manipulación y sobre todo que ven las noticias como una forma de obtener dinero, de obtener recursos y digamos, más, primero es eso, su estrategia. Si recordamos, por ejemplo, en el caso del máximo montaje periodístico que se ha hecho en el país, que fue el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, donde él ya va a cumplir casi 20 años en la cárcel sin ser sentenciado, por supuesto, y que es una falla del sistema judicial. Pero en ese montaje, uno de los personajes claves son Genaro García Luna, que orquestó todo esto, y uno de los cómplices directos fue Carlos Loret de Mola, que él supo que era un montaje dicho por su productora Laura Barranco en su momento y que sale en un documental y ella sosteniendo esta parte donde dice, le advertí, le dije que parara, que nos estábamos metiendo en problemas. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando del 2006, estamos refiriéndonos en ese periodo donde él estuvo en Televisa, en su noticiero. ¿Qué credibilidad? ¿Qué trabajo, qué profesionalismo podemos referirnos a alguien cuando vimos esos chats donde decía, dale, dale, tranquila, no te calientes, plancha, ¿no? Ese chat y esas conversaciones lo ilustra de pies a cabeza de lo que es, de lo que ha sido y de lo que se espera de él cuando repiten de manera continua denostaciones. Y también hay que decirlo, cuando lo mandaban a las coberturas de alguna guerra, de alguna parte, hay testimonios que señalan que pagaba a las personas para que justo en su reporte estuviera pasando un tanque y lo demás. Entonces esto habla de una estrategia continua de mentiras desde su raíz, de mentiras y que personajes como estos encontraron en las noticias el poder del dinero, traficar con noticias y lamentablemente tienen un público ahí, un público cautivo. Yo ayer publiqué un tuit donde decía pues que él se estaba disculpando y nos han caído bots y personas defendiéndolo y denostándolo también leyendo mucho todo esto, que él sí se disculpa, no como otros. Es decir, eso, su falta de credibilidad, pero además la polarización que hay en una red tan negativa como es X, esto hace que haya percepciones distintas de la realidad. Y estas percepciones, vamos, también ligado con el caso Televisa Leaks, donde vemos cuánto dinero, cuántos anuncios hicieron para denostar a personalidades, para llevar una narrativa en contra de la Cuarta T, en contra de ciertos periodistas y elevar a otros. Eso es muy fundamental. Entonces, al final de cuentas, Loret de Mola con esta disculpa, ¿quién le cree a sus disculpas? Me parece que nadie en este país le cree después de que no solo ha sido esto, ha sido el video que ustedes presentaron hace un momento de Yemen, ha sido este mentir constantemente. Al revés, yo me extrañaría si él hiciera un trabajo de investigación y periodístico de a pie y que él lo hiciera, porque también hay que aclarar este punto. La mayoría son personas que trabajan para Loret de Mola. Ya no son ni López Dóriga ni él, no son periodistas, son comunicadores que se venden al mejor postor. Los demás, abajo de ellos, hay reporteros mal pagados, con jornadas extenuantes y que son los que hacen parte de su equipo. Pero ellos yo no los he visto nunca reportear, nunca andar en la calle. Hablan infinidad de cosas, por ejemplo, del norte del país y no los he visto andar a ras de suelo. Claro. En el caso de Latinos, simplemente vayámonos a la raíz. ¿Quién financia Latinos? Silvano Aureoles, Roberto Madrazo. Es decir, desde la raíz dicen que uno se une o se junta con las personas con las que tiene afinidad. Pues estas son las afinidades de Carlos Loret de Mola. Por eso su prestigio está bastante deteriorado y por eso ahora si él hiciera un reportaje como debe ser, periodístico, ético, transparente, sin adjetivos, y siendo lo más objetivo que se pueda, pues uno dudaría porque ya la trayectoria que tiene es bastante negra y bastante vil y mentirosa. Bueno, primero como un acto de cinismo brutal, ¿no? Porque Cedillo, el periodo cedillista, es uno de los peores periodos y tal cual lo lee también la gente, ¿no? Esta encuesta que se mostró en días pasados en la conferencia presidencial, que lo mostró precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, donde él es peor evaluado que Felipe Calderón por la gente y eso ya es decir bastante, ¿no? Y segundo, pues que quien debería de rendir cuentas e incluso deberíamos de volver a reevaluar como pueblo, como nación, es precisamente Ernesto Zedillo y si su verdadero
futuro debería de ser en realidad en la cárcel, o sea, no como vocero de la oposición ni como vocero sobre todo de la oligarquía transnacional, sino más bien, pues que ya, o sea, ya que está aceptando hablar públicamente, que se le exija por parte de los mexicanos, las mexicanas, pues que rinda cuentas. ¿En qué sentido? En que cómo estas partes mediáticas, estos voceros que están ocupando espacios muy importantes en la prensa escrita, en la radio, en la televisión, en internet, están construyendo también pues esta parte de la narrativa de que vivimos en una dictadura, que hay persecución a la libertad de expresión. ¿Cómo podemos leer todo esto en perspectiva, Nancy? Sobre todo con cuestiones como en el caso de Carlos Loret de Mola, que sistemáticamente, lo hemos visto, miente, se le desmiente después y se dice perseguido. ¿Cómo podemos entender el papel de los medios de comunicación en este contexto que se dicen ahora por estas reformas que están siendo perseguidos y censurados, y también estas reapariciones y esta manera sistemática de estar golpeteando? Y primero, como parte de una profunda crisis que vive el periodismo en México, es una crisis donde, de acuerdo con nuestro propio análisis, todavía no acaban de tocar fondo, o sea, porque a pesar de lo abyecto que es lo que estamos viendo en muchas de estas corporaciones mediáticas, pues continúan, ¿no? O sea, es como si estás cavando tu tumba y sigues profundizando el hueco donde te vas a enterrar, ¿no? Lo digo porque ellos tienen responsabilidad frente a la sociedad y porque la mentira, la desinformación, las fake news, la fábrica de montajes, ¿no? Como esto que se acaba de revelar en torno a Televisa y el Palomar, pues en realidad son violaciones a derechos humanos, particularmente al derecho humano a la información que tenemos todas y todos. Y no es cualquier cosa. Y entonces ahí deberíamos de tener una revisión profunda de qué puede hacer el Estado mexicano como Estado para pues llamarlos a rendir cuentas y que en realidad no vean esto como un negocio. Pero esto de que es un negocio no es solo privativo de México, es algo que está muy estudiado a nivel global de cómo convirtieron la información en mercancía y entonces lo que publican y lo que no publican es parte de sus intereses económicos o de grupo o de oligarquía. Entonces tenemos que entenderlo de esa forma. Es como si fuera para ellos cualquier cosa, un negocio y no un derecho humano, que es el derecho humano a la información, a conocer la verdad, el derecho humano a la verdad también. Y segundo, ¿cómo podemos también entenderlo? Pues como parte de algo que también está muy estudiado, que son los aparatos ideológicos. Al ser parte de un grupo oligárquico, ellos lo que quieren es su beneficio. O sea, si nosotros vemos incluso la lista que se publicó el día de ayer del FOBAPROA, hay dueños de medios de comunicación ahí en esa lista, que todavía se quedó muy corta, ¿no? Pero también hay aquellos que financian las campañas. Está, por ejemplo, Claudio X González Laporte y está Valentín Díez Morodo. Ellos dos no solo son opositores a la Cuarta Transformación, sino son los principales financiadores de otro tipo de maquinarias con las que se nutren estas corporaciones mediáticas, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ellos son los que están, los que han financiado sistemáticamente las campañas, por ejemplo, en 2006 del peligro para México. Son estos empresarios, son los que financiaron todas las campañas contra los hijos de López Obrador a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el propio Latinos, en fin, o sea, hasta Roberto Madrazo aparece en esa lista que estamos viendo ahorita. Y eso lo que significa, en todo caso, es que también debemos de reconocerlos como aparatos ideológicos, es decir, que mienten con un objetivo ideológico para que el pueblo sea manipulado y vote por un sistema y por un régimen que al final los rescate a ellos. O sea, los que ellos no quieren es un sistema diferente a lo que habían tenido desde 1982 hasta 2018, hasta noviembre de 2018, que es ese régimen que primero ve por esos intereses de las oligarquías. Ese es el régimen al que quieren regresar, por eso generan figuras como Milei en Argentina y en México, pues como Vicente Fox en su momento o como Xochitl Gálvez recientemente. Entonces, hay que entenderlos como eso, son aparatos ideológicos que además de mentir por, digamos, por un bien económico, por beneficios económicos, mienten por generar estas formas de poder dentro del propio Estado y dentro de sus propias instituciones. Así es como yo lo vería. Claro. Pues muchas gracias, Nancy. Así es, y mira, fíjate cómo el manejo que le dan los medios de comunicación, explota el último caso, el de Cedillo, ¿no? Y le lavan la cara. Azucena hace como que, bueno, pero es que hace mal la presidenta en pelearse con Cedillo, que no es nadie, no, es alguien, y él no vive en México. Por ahí debemos partir. ¿Cuál es la diferencia entre Nancy Flores y Azucena? Es que Nancy te lo dice como es, no como quiere, sino como es. Porque si tú sales, Canal 14, creo que un canal público salió a la calle a decir, preguntarle Vox Populi quién es el peor presidente, ninguno mencionó a López Obrador. ¿Sí? Imagínate la amargura de Ciro aventarse 6 años criticando al gobierno y él se va a López Obrador y dice, la que sigue, Claudio Sheinbaum va a tener más votos que yo, y así fue. Y ganó todo.
Quiere decir que no pudieron hacerle, no le pudieron arrancar ni una pluma a López Obrador, pese a todos sus intentos. Porque te digo, ahí tienes a Zedillo, estos miserables, en vez de criticarlo, no porque quieren, sino porque es. Porque si está lloviendo, tienes que reportar y no voltear el ojo, la cámara para otro lado y engañar a la gente, que es lo que están haciendo. Están defendiendo a Zedillo por omisión o ya por de plano tener la cara dura como Ciro, que sale a defenderlo diciendo que Zedillo fue mejor presidente que López Obrador. ¿Por qué? Porque lo dice él. Aunque el 85% de la población diga que la 4T es mejor que el PRI y el PAN. Y hay una encuesta de Encol. Tramposamente no la ponen en Telefórmula, ni Milenio, ni en MBS. Hay una encuesta de Encol diciendo que Obrador tiene el 68% de aprobación como el mejor presidente de la historia según los encuestados, y Zedillo el 3%, pero eso no lo ponen, son unos miserables. Entonces aquí esas personas con muchísima autoridad destruyen a Loret de Mola como lo que es. No es periodista. ¿Cómo es posible que iba en el edificio más exclusivo de la Ciudad de México, como decía López Obrador? Si uno de los hijos de López Obrador fuera vecino de Loret, lo criticarían, pero Loret no lo critican. Él sí puede ser millonario, multimillonario, decir me disculpo y ya, como si no pasara nada, y sale gente defendiéndolo. Sí, es que Sinaloa como quiera es violento, o sea, se equivoque o no Loret, no importa, yo estoy con él. No, pues ahí ya sabemos que ya valimos, ¿no? ¿Y cuándo vas a ver a Nancy Flores, una gran periodista, o Marta Olivia, teniendo un noticiero de 3 horas, de 7 de la mañana a 10 de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, en la televisión corporativa, como Azucena, como Pamela Cerdeira, como Ordorica, como toda esa gente, Ana Francisca Vega, todas esas gentes que tienen, gente privilegiada, que solamente ellos tienen la voz e invitan a gente a que hable porque comulgan con ellos. No van a invitar a gente que no piense como ellos. Dime qué piensas tú. Hasta luego.